Las luces fluorescentes del hospital zumban con un sonido que se clava directo en el cráneo. Son las 2 de la madrugada, y la sala de emergencias es un purgatorio de café malo. Enfermeras agotadas y una desesperación silenciosa que nadie se atreve a nombrar. La llamada telefónica duró apenas 10 segundos. Aurey no le pidió que fuera. Solo dijo un hecho, frío y directo. 20 minutos después, las puertas dobles se abrieron. Adrien Cross no llevaba a sus hombres. No cargaba un arma. Lo único que traía consigo era un silencio tan pesado que parecía capaz de asfixiar la habitación entera. Adrien Cross no dormía. El sueño era una vulnerabilidad, una pequeña muerte temporal que él no podía permitirse. A las 2 de la madrugada, su oficina en el penthouse era una tumba de vidrio y acero que dominaba la extensión de Chicago. La ciudad, allá abajo, era una cuadrícula de luces ámbar y sombras en movimiento, una máquina que jamás dejaba de moler. Adrien estaba sentado detrás de un escritorio de caoba recuperada, con un libro de cuentas abierto frente a él y un vaso de whisky de centeno tibio descansando cerca de sus nudillos. No era un hombre dado a los excesos. Vestía una simple camisa negra de botones, las mangas enrolladas hasta los antebrazos, dejando ver la tinta desteñida de una vida que se suponía había dejado atrás. Repasaba números legítimos, manifiestos de embarque, adquisiciones de bodegas, desarrollos inmobiliarios. La maquinaria violenta y sangrienta del sindicato Cross estaba enterrada bajo capas de sociedades LLC, declaraciones fiscales corporativas. Y la persona que enterraba esos cadáveres, en sentido figurado, era su secretaria, Audrey Miller. Audrey no era una mujer que viniera de ese mundo. No había crecido esquivando balas en el sur de la ciudad, ni tenía tíos que hubieran ido a prisión federal por crimen organizado. Era graduada de Cornell, contadora de profesión, con una mente afilada como una trampa de acero. 5 años atrás, Audrey había entrado a la empresa legítima de Adrien para una entrevista de trabajo. 3 meses después, encontró las discrepancias en los libros. En lugar de acudir a la policía, entró a la oficina de Adrien. Colocó un libro contable corregido sobre su escritorio y le dijo que su anterior contador le estaba robando. Audrey le salvó $2 millones y una acusación federal. Adrien le ofreció el puesto en ese mismo instante, el doble de salario, beneficios sin comparación, y una sola regla, inquebrantable. Tú ves todo, tú arreglas los números, y jamás preguntas de dónde viene el efectivo. Audrey aceptó. Durante 5 años, Audrey fue la única pieza insustituible dentro del imperio de Adrien. Administraba su agenda, lavaba su capital, y se mantenía como un muro de contención entre él y el caos de las calles. Era profesional hasta el extremo, el cabello siempre recogido, los trajes siempre a la medida pero discretos, una fuerza silenciosa y sin pretensiones. Entonces, la línea privada sobre su escritorio sonó. Era un teléfono analógico, negro y pesado. No estaba conectado a ninguna centralita. Solo 3 personas tenían ese número. 2 de ellas, en ese momento, estaban supervisando una operación portuaria en Miami. La tercera se suponía que debía estar dormida en su casa de Lincoln Park. Adrien miró fijamente el teléfono que sonaba. Un frío zumbido lento nació en la base de su columna. Levantó el auricular. No dijo hola. Señor Cross, era la voz de Audrey. Pero algo estaba mal. El tono firme y autoritario que usaba para dar órdenes a sus lugartenientes había desaparecido. En su lugar había algo delgado, quebradizo. Audrey, la voz de Adrien salió como grava, baja y plana. Estoy en el hospital St. Judes, dijo ella. Un jadeo áspero cruzó el auricular. Le pido disculpas por llamar a esta línea. Mi celular quedó destruido. Usé el teléfono del hospital. La policía quiere tomarme una declaración. ¿Y yo? Yo no supe a quién más llamar. No sonaba asustada. Sonaba vacía. Y eso era peor. St. Judes, repitió Adrien. Puedo tomar un taxi a casa después de que terminen las suturas, continuó Audrey. Solo necesitaba avisarle que podría llegar tarde a la reunión de las 9. Estaba divagando. Era el shock. Quédate ahí, dijo Adrien. Colgó el teléfono. No lo azotó. Lo colocó en su base con un cuidado aterrador. No llamó a su equipo de seguridad.
No despertó a sus hombres. Esto todavía no era un asunto del sindicato. Esto era su secretaria, sola, en un centro de urgencias público en mitad de la noche. Tomó sus llaves, se puso un abrigo de lana oscuro y bajó por el elevador privado hasta el garaje. El trayecto a través de la ciudad fue un borrón de asfalto mojado y semáforos en rojo que no respetó. Había comenzado a llover, una llovizna miserable y helada que emborronaba las luces de la calle contra su parabrisas. El motor de su sedán Audi rugía mientras lo empujaba a 130 km/h por la avenida Michigan. Su mente se convirtió en un espacio táctico, esterilizado. Repasó mentalmente a los enemigos que podrían querer enviar un mensaje: los rusos del Northward, los restos de las viejas mafias irlandesas, algún contratista resentido. Pero nadie tocaba a Aubrey. Ella era una civil dentro del intrincado y brutal ajedrez del bajo mundo de Chicago. No se tocaba a los contadores. Era malo para los negocios. Invitaba a un tipo de represalia que nadie quería sobrevivir. Si alguien la había tocado deliberadamente, entonces las reglas quedaban suspendidas. Adrien entró al área de descarga de emergencias de St. Judes y dejó el auto encendido, invadiendo una zona de grúa. No le importó. Cruzó las puertas automáticas. El calor de la sala de espera lo golpeó primero, seguido por el olor antiséptico, sudor rancio y café barato. La sala estaba llena de las víctimas de la noche: un hombre sosteniendo una mano rota, una madre con un niño febril en brazos, un par de policías apoyados contra una máquina expendedora, con expresión de aburrimiento. Adrien no corrió. No escaneó la sala con desesperación. Caminó con un paso pesado y medido directo hacia el mostrador de triaje. La gente se apartaba de su camino sin entender por qué. Tenía ese tipo de presencia que dominaba el espacio, alto, de hombros anchos, con ojos tan duros e ilegibles como el pedernal. La enfermera detrás del cristal reforzado tecleaba sin parar, con aspecto de agotamiento total. «Aubrey Miller», dijo Adrien. La enfermera suspiró, sin levantar la vista. «Solo familiares pasan de esa puerta, señor. Tendrá que esperar hasta que le den de alta». Adrien no discutió. Metió la mano en su abrigo, sacó un pesado clip de dinero de platino, despegó 5 billetes de $100 y los deslizó por debajo del cristal. La enfermera dejó de teclear. Miró el dinero, luego levantó la vista hacia el rostro de Adrien. Fuera lo que fuera que vio en su expresión, la mortandad absoluta y sin concesiones escondida en la línea de su mandíbula, la hizo tragar saliva con dificultad. «Bahía 4», susurró, deslizando el dinero bajo una tablilla sujetapapeles. Al fondo del pasillo, a la derecha. Adrien pasó junto a las puertas de seguridad. No miró atrás. El piso de emergencias era una sinfonía caótica de monitores pitando, voces apagadas y el chirrido de suelas de goma sobre el linóleo. Adrien recorrió los pasillos estrechos, siguiendo con la mirada los números de bahía pintados en azul desteñido sobre las paredes. 1, 2, 3, 4. Se detuvo en el borde de la cortina. Estaba corrida lo suficiente como para ver el interior. Aubrey estaba sentada en el borde de la camilla. La mandíbula de Adrien se tensó tanto que le dolieron los dientes. Su apariencia, siempre impecable, había desaparecido. Su blusa de seda color crema estaba rasgada en el hombro, manchada con una mezcla de grasa, tierra de la calle y sangre seca y oscura. Su brazo izquierdo estaba firmemente sujeto contra su pecho en un cabestrillo temporal. Pero fue su rostro lo que convirtió el frío zumbido en la espina de Adrien en un infierno rugiente. Una laceración irregular corría a lo largo de su sien izquierda, mientras un joven residente la suturaba en ese preciso momento. Su pómulo estaba hinchado, floreciendo en un violento tono púrpura y negro. Sus ojos estaban apagados, mirando fijamente hacia la pared blanca. Se veía frágil. Aubrey Miller, la mujer que había cerrado por sí sola una operación de lavado de dinero de varios millones de dólares al encontrar un vacío legal en una orden judicial, parecía que podía salir volando con una simple ráfaga de viento. 2 oficiales de policía uniformados estaban de pie al final de la cama, con libretas en la mano. «Señorita Miller, necesitamos que se concentre», decía uno de los oficiales, con tono impaciente. «Usted dijo que una camioneta negra la sacó del camino. ¿Recuerda la marca? La placa.
Aurey parpadeó lentamente. Ya les dije que estaba oscuro. No solo me sacaron del camino. Me encerraron con el auto. ¿Y luego qué? Presionó el oficial. Le pidieron el bolso. Las llaves. No pidieron nada, dijo Aurey, con la voz temblando ligeramente. Rompieron la ventana del conductor con un bate. Me sacaron a rastras. Uno de ellos me lanzó contra el capó. Dijo. Vaciló, sus ojos parpadeando. Dijo, dile a tu jefe que sus cuentas están cerradas. Los oficiales intercambiaron una mirada. ¿Su jefe? ¿Para quién trabaja usted, señorita Miller? Adrien entró a la bahía. No se anunció. Simplemente ocupó el espacio. El aire dentro del pequeño cubículo pareció descender 10 grados al instante. Los dos policías se giraron, con las manos moviéndose instintivamente hacia sus cinturones ante la intrusión repentina. El joven médico se detuvo, con la aguja suspendida sobre la sien de Aurey. La cabeza de Aurey se levantó de golpe. Cuando sus ojos encontraron a Adrien, la mirada apagada desapareció. Por una fracción de segundo, un alivio profundo y desgarrador cruzó su rostro, seguido de inmediato por la máscara de profesionalismo que siempre usaba frente a él. Señor Cross, dijo, con la voz ronca. No tenía que venir. Adrien ignoró a los policías. Ignoró al médico. Caminó directo hacia el costado de la camilla. La miró desde arriba. No le ofreció una frase vacía. No le preguntó si estaba bien. Obviamente no lo estaba. Observó el moretón en su mandíbula. Observó cómo sus costillas se contraían con cada respiración. Catalogó cada herida, guardándola no como una tragedia, sino como una deuda que sería cobrada. Extendió la mano. Sus dedos grandes y callosos vacilaron por una fracción de segundo antes de apartar suavemente un mechón de cabello manchado de sangre de su ojo sano. El contacto fue increíblemente ligero. Aurey dejó de respirar por un instante. Disculpe, amigo, ladró el oficial mayor, dando un paso adelante. Esta es una entrevista policial activa. Necesita retroceder. ¿Quién es usted? Adrien giró lentamente la cabeza. No levantó la voz. No hizo alarde. Soy el jefe al que ella se refería, dijo Adrien. Mi nombre es Adrien Cross. Ella es mi directora financiera, y esta entrevista terminó. El oficial mayor resopló, sacando pecho. Sí, bueno, señor Cross, a menos que sea su abogado, usted no decide cuándo terminamos. Tenemos un caso de agresión agravada. Tienen un asalto, corrigió Adrien con suavidad, su voz un barítono grave y letal. Un acto aleatorio de violencia en una ciudad plagada de ellos. La señorita Miller está en shock. Les dio lo que recuerda. Presentarán su reporte por la mañana. Ahora van a salir de este cubículo para que el médico pueda terminar su trabajo, y luego yo llevaré a mi empleada a casa. Escuche aquí, el oficial comenzó a tomar su radio. Adrien invadió el espacio personal del oficial. No hizo un movimiento brusco. Simplemente se quedó de pie, dominándolo con su altura. Los ojos de Adrien se clavaron en el número de placa del oficial. Oficial Riley, leyó Adrien el nombre en la placa. Se inclinó, bajando la voz para que solo los dos oficiales pudieran escucharlo. Trabaja en la comisaría 12. Su capitán es Thomas Vargas. Cené con Tommy hace 2 noches en el Palmer House. Hablamos del fondo de pensiones del sindicato. Si quiere seguir acosando a una mujer traumatizada, puedo llamar a Tommy ahora mismo y podemos hablar de su pensión. O puede tomar su libreta, salir bajo la lluvia, y cerrar este expediente. El silencio que siguió fue pesado. El oficial Riley tragó saliva. Reconoció el nombre. Más importante aún, reconoció al hombre. No se trabajaban las calles de Chicago por más de 5 años sin escuchar susurros sobre Adrien Cross. El hombre que era dueño de la mitad del sur del Loop y que supuestamente comandaba un pequeño ejército de fantasmas. Riley retrocedió un paso. Tocó el brazo de su compañero. Tenemos lo que necesitamos para el reporte preliminar. Que tenga buena noche, señorita Miller.
Se retiraron rápidamente, la cortina cerrándose de golpe detrás de ellos. El joven médico residente estaba sudando. Solo necesito terminar estas 3 puntadas, señor. Adrien asintió una vez. Hágalo bien. Se quedó de pie junto a la camilla, con la postura rígida. Aubrey lo observaba. Lo conocía lo suficiente como para leer los cambios microscópicos en su comportamiento, la rigidez de sus hombros, la mirada fría y muerta en sus ojos. Estaba furioso. No con ella. Con el mundo que se había atrevido a tocarla. Ella abrió la boca para disculparse de nuevo, para explicar cómo la habían emboscado en el semáforo cerca de su barrio. Adrien sostuvo su mirada. Negó con la cabeza una vez, apenas una fracción de milímetro. No hables. El mensaje era claro. No había necesidad de palabras. Las palabras eran baratas. Las palabras eran para la gente que necesitaba explicaciones. Él ya entendía todo lo que importaba. Ella estaba herida. Alguien la había lastimado. El resto era solo logística. Listo, dijo el médico, cortando el hilo. Necesita descansar. Analgésicos para las costillas. Están amoratadas, no fracturadas. Mantenga el brazo elevado. Debería hacer seguimiento con un médico de cabecera en una semana. Lo hará, dijo Adrien. Puede caminar. Puedo caminar, interrumpió Aubrey, su orgullo destellando levemente. Movió las piernas hacia el borde de la cama. Sus pies tocaron el linóleo, y una punzada de dolor atravesó sus costillas amoratadas. Se tambaleó, sus rodillas cediendo al instante. Antes de que pudiera caer, Adrien la sostuvo. Su brazo se envolvió alrededor de la cintura de Aubrey, atrayéndola contra su costado. Él era sólido, inquebrantable, con un aroma a madera de cedro, lluvia invernal y un rastro leve de whisky costoso. Era lo más cerca que ella había estado de él en 5 años. El calor que irradiaba su cuerpo era sorprendente. Te tengo, murmuró él. Fueron las primeras palabras que le dirigió directamente a ella desde que entró a la sala. No pidió una silla de ruedas. Simplemente sostuvo la mayor parte de su peso, la acomodó contra su costado y la guió fuera de la bahía. El trayecto por los pasillos del hospital pareció interminable, pero Aubrey se sentía extrañamente desconectada, flotando en una ola de adrenalina y el dolor sordo de los analgésicos que el médico le había dado antes. Se apoyó pesadamente en Adrien. Él ajustó su agarre, con la mano firme sobre la cadera de ella, sosteniéndola en pie con una fuerza sin esfuerzo. No habló con el personal mientras salían. No miró a nadie. Se movía con un propósito singular, cortando a través del hospital como un tiburón atravesando aguas profundas. Cuando las puertas automáticas se abrieron, el viento helado de Chicago los golpeó de lleno. Aubrey tembló violentamente, su blusa de seda rasgada no ofrecía ninguna protección. Adrien se detuvo en seco. Sin decir palabra, soltó la cintura de Aubrey con una mano, se quitó su pesado abrigo de lana y lo colocó sobre los hombros de ella. El abrigo la envolvió por completo. Era grueso, forrado en seda, y atrapaba el calor del cuerpo de Adrien a su alrededor como un capullo. Señor Cross, logró decir ella, con los dientes castañeteando. Usted se va a congelar. Camina, ordenó él con suavidad. La guió hacia el Audi, que seguía encendido. Abrió la puerta del pasajero, ayudándola a acomodarse en el asiento de cuero, cuidando que su brazo herido no golpeara el marco de la puerta. Cerró la puerta con un golpe sólido, aislándola en el interior tranquilo y calefaccionado del auto. Un momento después, él se deslizó en el asiento del conductor. Estaba en mangas de camisa, la lluvia fría empapando su cabello oscuro, pero no parecía notar la temperatura. Puso el auto en marcha y se alejaron de la acera. El silencio dentro de la cabina era absoluto. El único sonido era el ritmo constante de los limpiaparabrisas y el zumbido de las llantas sobre el asfalto mojado. Aubrey miraba por la ventana, observando el borrón de las luces de la calle. El shock comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un terror frío y creciente. Dile a tu jefe que sus cuentas están cerradas. Ella siempre había sabido quién era Adrien Cross. No era ingenua. Sabía que las empresas fachadas servían de tapadera para redes de apuestas, extorsión y rutas de contrabando.
Pero para ella siempre habían sido solo números en una pantalla. Datos abstractos. Ella cuadraba los libros. Presentaba los impuestos. Mantenía al fisco alejado. Nunca había visto la sangre. Esta noche, la violencia del mundo de Adrien la había alcanzado y la había tomado por la garganta. Audrey giró lentamente la cabeza para mirarlo. El perfil de Adrien estaba iluminado por las luces del tablero, duro, anguloso, implacable. Sus ojos estaban fijos en el camino, sus manos aferradas al volante de cuero con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me estaban esperando a mí, dijo Audrey. El silencio era demasiado pesado. Necesitaba romperlo. Adrien no la miró. Lo sé. Fue un mensaje. Lo sé, señor Cross. Ella tragó saliva, con la garganta seca. No puedo volver a mi casa. Si conocen mi ruta, saben dónde vivo. No vas a ir a tu casa. Adrien giró bruscamente hacia la derecha, alejándose de Lincoln Park. Conducía hacia el North Shore, hacia su propiedad privada. Soy un riesgo ahora, dijo Audrey, la dura verdad de su mente corporativa tomando el control. Si me están usando de blanco para llegar a usted, mantenerme cerca lo hace vulnerable. Tengo fondos suficientes. Puedo reubicarme. Puedo renunciar. Las llantas chirriaron cuando Adrien pisó el freno de golpe, deteniendo el pesado auto en el arcén de un camino desierto y resbaladizo por la lluvia. El frenazo lanzó a Audrey hacia adelante contra el cinturón de seguridad, haciéndola jadear de dolor. Adrien puso el auto en parqueo. Se giró para mirarla de frente. Su expresión era una nube de tormenta. Por un segundo aterrador, Audrey pensó que se había excedido, que el despiadado jefe de la mafia finalmente se había cansado de su contadora. Adrien se desabrochó el cinturón y se inclinó sobre la consola central. Invadió su espacio, acercando su rostro a solo centímetros del de ella. Sus ojos oscuros recorrieron el rostro golpeado de Audrey, siguiendo la línea del vendaje en su sien, el moretón en su mandíbula. No vuelvas a decirme esa palabra jamás, dijo él. Su voz no era fuerte, pero poseía una intensidad vibrante y aterradora. ¿Qué palabra? Susurró ella. Renunciar. Él sostuvo su mirada, negándose a dejar que ella apartara los ojos. Tú no renuncias, Audrey. Tú no huyes. Y tú no eres un riesgo. Me usaron para enviar una amenaza, argumentó ella débilmente. Y yo los usaré para enviar una masacre, replicó él al instante, sin la sombra de una duda. No era una fanfarronada. Era la simple declaración de un hecho. Tocaron lo que es mío. Rompieron el muro. Lo que es mío. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas y cargadas de significado. Él no dijo mi empleada. No dijo mi secretaria. Audrey lo miró fijamente, su respiración atascándose en la garganta. La barrera cínica y calculada que siempre mantenía entre ellos de pronto se sintió muy frágil. Se dio cuenta, mirando sus ojos, de que su silencio absoluto en el hospital no había sido indiferencia. Había sido contención. Él había estado conteniendo una furia tan profunda que habría incendiado el edificio entero. Adrien se retiró lentamente, volviendo a su lado del auto. Puso el vehículo en marcha y regresó al camino. El doctor Aris está esperando en mi propiedad, dijo Adrien, su tono regresando a una calma plana y de negocios. Tiene una máquina de rayos X y suministros médicos adecuados. Te quedarás en la suite de huéspedes del ala este hasta que yo considere seguro que salgas. ¿Y cuándo será eso? Preguntó ella suavemente. Adrien miró el camino frente a él, sus ojos entrecerrándose contra la lluvia. Cuando ya no quede nadie con vida que recuerde tu nombre. El resto del trayecto transcurrió en un silencio profundo y cambiante. Ya no era el silencio de un jefe y su empleada. Era algo más profundo, cimentado en un trauma compartido y una lealtad oscura y no pronunciada. Cruzaron las imponentes rejas de hierro forjado de la propiedad Cross 20 minutos después. Guardias armados salieron de entre las sombras, reconocieron el vehículo y les hicieron señas para que pasaran. La enorme mansión de piedra se alzaba en la oscuridad, aislada e inexpugnable. Adrien estacionó bajo el pórtico.
Caminó alrededor del auto y abrió la puerta de Audrey. Esta vez no se limitó a sostenerla. Deslizó un brazo bajo sus rodillas y el otro detrás de su espalda, levantándola por completo fuera del auto. «Puedo caminar», protestó ella débilmente, aunque no opuso resistencia. «Cállate, Audrey», murmuró él, cargándola por los escalones de piedra. Dentro del gran vestíbulo, el doctor Harris, un hombre mayor y discreto que le debía su licencia médica y su vida a la familia Cross, esperaba con un maletín médico. Adrien lo ignoró, cargando a Audrey directamente por la amplia escalera de caoba hacia el ala este. La llevó a una habitación de huéspedes vasta y opulenta, depositándola con cuidado en el borde de la cama de tamaño king. Le quitó el abrigo de los hombros, con cuidado de no lastimar su brazo. «Harris te revisará ahora», dijo Adrien, retrocediendo hacia la puerta. «Duerme un poco. Hablaremos de negocios mañana». Adrien. Era la primera vez en 5 años que ella usaba su nombre de pila. Él se detuvo en el umbral, la mano sobre la manija de bronce. Se giró para mirarla. «Gracias», dijo Audrey. Él no sonrió. Solo asintió una vez. «Duerme». Cerró la puerta detrás de él. Adrien se quedó de pie en el pasillo vacío durante largo rato. Sacó una pitillera de plata del bolsillo y encendió un cigarrillo. Dio una calada larga, dejando que el humo llenara sus pulmones, sintiendo el ritmo frío y mecánico de su pulso. Sacó su teléfono desechable. Marcó un número. Sonó una vez. «Jefe», respondió una voz áspera. «Despierta a los muchachos», dijo Adrien, mirando fijamente la puerta cerrada de la habitación de Audrey. «Vamos de cacería». La lluvia se convirtió en aguanieve hacia las 4 de la madrugada. Golpeaba el techo de lámina corrugada del taller clandestino del sur de la ciudad como puñados de grava. Adentro, el aire sabía a aceite de motor, cerveza rancia y el tan metálico distintivo del miedo. Adrien Cross estaba de pie en el centro del piso de concreto. Todavía llevaba la camisa de vestir húmeda del hospital, las mangas enrolladas por encima de los codos. No cargaba un arma. No la necesitaba. Los 6 hombres que rodeaban el perímetro del garaje, sus hombres, estaban armados lo suficiente como para tomar un pequeño municipio. Frente a Adrien, arrodillado en un charco de fluido hidráulico, había un hombre llamado Ricky. Ricky era un contratista de nivel medio que se especializaba en vehículos robados e intimidación. Detrás de él descansaba el chasis calcinado y desmantelado de una camioneta negra. «Te voy a preguntar una sola vez», dijo Adrien. Su voz era un murmullo plano y conversacional que apenas se escuchaba sobre el tamborileo del aguanieve. «¿Quién pagó por la renta?» Ricky escupió un bocado de sangre sobre el concreto. Su ojo izquierdo ya estaba hinchándose y cerrándose. «Hombre, ya te dije. Yo solo consigo los vehículos». Fue una entrega ciega. Efectivo en un bolso. «Yo no pregunto nombres». Adrien miró a Carter, su lugarteniente. Carter era un hombre construido como una bóveda bancaria, con un rostro que parecía haber sido reconstruido de memoria. Carter asintió lentamente, dando un paso al frente con una pesada llave de cruz de hierro. «Espera, espera», Ricky entró en pánico, levantando las manos. «Te lo juro por Dios, Cross», fue un teléfono desechable, un modulador de voz. Solo dijeron que necesitaban un vehículo pesado para encerrar a un sedán en una calle residencial. «¿Y no se te ocurrió preguntar?», declaró Adrien. «Preguntar quién era el objetivo. No es mi negocio». «Se convirtió en tu negocio». Adrien dio un paso lento y medido hacia adelante. Sus zapatos de cuero crujieron sobre la gravilla del piso del garaje. «Tú les proporcionaste la jaula que usaron para atrapar a una mujer que cuadra mis libros. Facilitaste una violación de mi perímetro. ¿Crees que el efectivo en un bolso te absuelve de la logística?». Adrien se agachó. Ahora estaba a la altura de los ojos del hombre arrodillado. No gritó. No siseó. Habló con la paciencia gélida de un maestro explicando un error matemático fatal. «Los hombres a los que les rentaste ese auto metieron un bate por una ventana. Pusieron las manos sobre mi empleada. Le magullaron las costillas y le abrieron la sien». Adrien ladeó la cabeza. «Voy a tomarme mi tiempo desmantelando a los que dieron la orden».
Pero necesito un hilo del cual tirar. Dame el hilo, Ricky. La respiración de Ricky se entrecortó. Miró la certeza fría y muerta en los ojos de Adrien y comprendió que no había negociación posible. La entrega, tartamudeó. La entrega de efectivo por la camioneta. Los billetes venían envueltos en fajas viejas de casino. La corona real, en jamón. Adrien se puso de pie lentamente. La corona real, un viejo barco de apuestas administrado por la familia O'Hannon. Restos irlandeses que llevaban una década perdiendo territorio. Carter, dijo Adrien, dándole la espalda al hombre arrodillado. Sí, jefe. Quema el chasis. Rómpele las manos. Si vuelve a tocar un volante en esta ciudad, entiérralo. Adrien caminó hacia el aguanieve helado. No miró atrás para presenciarlo. Sacó su teléfono, marcó un número y esperó. La violencia era solo un balance contable, una transacción de dolor por dolor. Ahora tenía el número de cuenta. A kilómetros de distancia, en la propiedad de North Shore, Audrey despertó con el olor estéril de las gasas médicas y el aroma profundo de la madera vieja. Abrió los ojos de inmediato, arrepintiéndose al instante. La habitación giraba, un dolor sordo irradiando desde su sien izquierda hasta la base del cuello. Intentó incorporarse y una punzada aguda y estremecedora atravesó sus costillas. Jadeó, cayendo de nuevo contra las almohadas de seda pesada. No fuerce el movimiento, señorita Miller. Aurey giró la cabeza con cuidado. El doctor Aris estaba sentado en un sillón de cuero junto a la ventana, con un libro abierto en el regazo. La luz de la mañana que se filtraba por las pesadas cortinas opacas era gris y magullada. ¿Qué hora es?, preguntó ella con voz ronca. Su garganta se sentía como papel de lija. Poco después de las 8, respondió el médico, cerrando el libro. Se levantó y se acercó a la cama, encendiendo una linterna de bolsillo. Siga la luz, por favor. Bien. Sus pupilas reaccionan con normalidad. La conmoción es leve, pero el moretón en sus músculos intercostales hará que respirar sea incómodo durante algunas semanas. Aurey se miró a sí misma. Alguien, presumiblemente una empleada, la había cambiado de su ropa destrozada. Ahora vestía una camiseta gris, suave y holgada. Su brazo estaba asegurado en un cabestrillo limpio y profesional. ¿Dónde está él?, preguntó. El doctor Aris hizo una pausa mientras le tomaba el pulso. No necesitó pedir aclaración sobre el pronombre. El señor Cross tenía asuntos que atender en la ciudad. Negocios. Ella sabía lo que eso significaba. Aurey cerró los ojos. El recuerdo del bate rompiendo su ventana destelló en su mente, seguido por el terrorífico y asfixiante silencio de los hombres arrastrándola fuera del auto. Luego fue reemplazado por el recuerdo del rostro de Adrien en el auto. Y yo los usaré para enviar una masacre. Necesito mi teléfono, dijo Audrey, forzándose a sentarse, ignorando el ardor en su costado. Necesito mi laptop. Necesita descansar, corrigió Aris con suavidad. El señor Cross dejó instrucciones estrictas. No me importan sus instrucciones, interrumpió Audrey, su voz ganando una fracción de su acero corporativo habitual. Alguien vino tras de mí para llegar a él. Si conocen mi rutina, conocen mis cuentas. Necesito asegurar los servidores remotos. Señorita Miller, por favor. La pesada puerta de roble de la habitación se abrió de golpe. Adrien apareció en el marco. El cambio inmediato en la presión atmosférica de la habitación fue palpable. Se veía agotado. Su mandíbula estaba cubierta de barba oscura sin afeitar. La camisa negra impecable que había llevado la noche anterior estaba arrugada, y los puños desabotonados. Miró del doctor Aris a Audrey, notando su postura rígida y su rostro pálido. Aris, déjanos, dijo Adrien. El doctor empacó su maletín sin decir palabra y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Adrien caminó hasta el pie de la cama. Se detuvo ahí, creando una frontera física. No le preguntó cómo se sentía. Miró los vendajes frescos, sus ojos deteniéndose en el moretón púrpura oscuro que florecía a lo largo de la mandíbula de Audrey. «Estás despierta», dijo. «Usted se fue», replicó ella, sus ojos cayendo hacia las manos de Adrien.
Su mano derecha descansaba sobre el pie de la cama tallado en madera. Los nudillos estaban en carne viva. La piel abierta entre los dedos medio y anular. Había una mancha tenue de algo oscuro y oxidado cerca de su puño. Ella no era ingenua. Había archivado los pagos para los equipos de limpieza. Pero ver la evidencia física de su brutalidad de cerca, sabiendo que había sido a causa de ella, le provocó un nudo complicado y retorcido en el estómago. Manejé un asunto de logística, dijo Adrien con suavidad, siguiendo su mirada y deslizando casualmente las manos en los bolsillos de su pantalón. Deberías estar acostada. Mis costillas están amoratadas, Adrien. Mi cerebro no está roto, espetó ella. Los analgésicos la volvían imprudente, despojándola de la distancia profesional que normalmente mantenía. Necesito una terminal segura. Me dijeron que le dijera que los libros estaban cerrados. Eso no fue solo una amenaza mafiosa genérica. Usaron terminología corporativa. ¿Saben lo que yo hago? La mandíbula de Adrien se tensó. Yo me estoy encargando de eso. Usted se está encargando de la calle, respondió ella. Yo manejo los números. Si hay una fuga en la arquitectura financiera, una bala no la va a arreglar. Necesito mi laptop. Adrien la miró fijamente. La había empleado durante 5 años. La había visto enfrentar a auditores corporativos hostiles sin parpadear. La había observado negociar adquisiciones inmobiliarias multimillonarias con hielo en las venas. Pero sentada en su cama de huéspedes, magullada, golpeada, vestida con una camiseta holgada, exigiendo acceso a un servidor para luchar una guerra de mafia con una hoja de cálculo. Era lo más formidable que la había visto jamás. Lentamente sacó una tableta encriptada del bolsillo interior de su chaqueta y la lanzó sobre el colchón. Aterrizó suavemente cerca de la rodilla de Audrey. Está enlazada al servidor principal de mi oficina, dijo Adrien. Inicio de sesión biométrico. Tienes acceso completo. Audrey miró la tableta, luego a él. Gracias. Lo soannon, dijo Adrien en voz baja. Audrey se congeló. Su mente accedió de inmediato al archivo mental de los rivales del sindicato. Los irlandeses. No tienen el capital para lanzar una ofensiva. Les compramos sus últimos 2 frentes de embarque legítimos en abril. Pagaron por el vehículo del ataque con fajos de efectivo del casino Corona Real. Es una operación vieja, apenas rentable. Pero es de ellos. Eso no tiene sentido, murmuró Audrey, haciendo una mueca de dolor al alcanzar la tableta con su brazo bueno. Están financieramente famélicos. Un ataque directo contra mí arriesga una guerra total que no pueden costear. La desesperación vuelve estúpidos a los hombres, contraatacó Adrien. No, dijo Audrey, negando con la cabeza. Encendió la tableta, escaneando su huella. La desesperación vuelve predecibles a los hombres. Estúpido es otra cosa. Si gastaron capital en contratar a hombres para emboscarme, esperan un retorno de inversión. Adrien la observaba. La forma en que sus ojos recorrían la pantalla, la feroz concentración que borraba la vulnerabilidad de sus heridas. Sintió un tirón desconocido y peligroso en el pecho. Estaba acostumbrado a proteger activos. No estaba acostumbrado a que un activo exigiera luchar a su lado. Encuéntralo, Audrey, dijo suavemente. Encuentra lo que ellos creen que se llevaron. Hacia el mediodía, la lluvia había cesado, dejando la propiedad envuelta en una niebla espesa y sofocante. Dentro del ala este, el silencio solo se rompía por el tecleo rápido y rítmico de la mano derecha de Audrey sobre la pantalla de la tableta. Ella se había negado a quedarse en cama. En contra de las protestas del Dr. Aris y la desaprobación silenciosa de Adrien, se había trasladado a un sillón de terciopelo junto a la ventana, con el brazo herido apoyado en un cojín y la tableta equilibrada sobre las rodillas. Llevaba 4 horas mirando fijamente líneas de código, números de enrutamiento extraterritoriales y declaraciones fiscales de empresas fachada. Adrien no había salido de la habitación. Estaba sentado en un pequeño escritorio en la esquina, revisando reportes de seguridad física, pero su atención rara vez se apartaba de ella. Estaba acostumbrado a la soledad. La prefería. Pero la sola idea de dejarla sola en esa habitación, incluso rodeada de 40 guardias armados en el perímetro, le erizaba la piel.
Necesito café, anunció ella de pronto, rompiendo el silencio. Aris dijo que nada de cafeína. Interfiere con los relajantes musculares, respondió Adrien sin levantar la vista de sus papeles. Aris no está tratando de descifrar un embudo de lavado de dinero a través de un casino, replicó ella. Se frotó los ojos, dejando escapar un suspiro. Estoy chocando contra un muro. Los libros legítimos de la corona real están limpios. Demasiado limpios. Declaran una pérdida neta del 10% año contra año, lo cual justifica sus exenciones fiscales, pero sus costos operativos no coinciden con la depreciación de sus activos. Adrien cerró su carpeta. Se levantó y caminó hacia ella, arrastrando una pesada silla de madera y sentándose frente a ella, sus rodillas casi tocándose. Tradúceme eso de contador a español normal, dijo. Audrey se removió, muy consciente de su cercanía. El aroma de él, lluvia, aire frío del exterior y un trasfondo de algo profundamente masculino y peligroso, resultaba distracte. Significa, dijo, estabilizando su voz, que están moviendo dinero fuera de los libros. Pero no lo están ocultando bien. Para operar una contabilidad fantasma, se necesita un libro secundario. Auditamos toda nuestra red. Nunca tocamos sus cuentas. Les cortamos el suministro de embarque, sí, pero jamás tocamos el casino. No teníamos necesidad. Es un dinosaurio moribundo, dijo Adrien. Exacto, Audrey se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca leve de dolor. Entonces, ¿por qué atacarme a mí? ¿Por qué decirle que sus libros están cerrados? A menos que... Se detuvo, sus ojos abriéndose de par en par tecleó furiosamente una secuencia en la pantalla, abriendo una hoja de cálculo encriptada masiva. A menos que qué. Presionó Adrien, con voz baja. Hace 3 semanas, dijo Audrey, con la respiración agitándose. Usted me pidió revisar la adquisición de las bodegas portuarias en South Loop. Una compra inmobiliaria comercial. Recuerdo que usted finalizó el fideicomiso. Finalicé el fideicomiso, pero también audité los contratos de los arrendatarios anteriores para asegurarnos de que no heredábamos pasivos. Había un arrendatario fantasma, una empresa fachada llamada Apex Logistics, que rentaba un espacio de almacenamiento en desuso por una tarifa mensual exorbitante. Parecía una operación clásica de lavado. Anulé el contrato y marqué la cuenta para su cierre. Los ojos de Adrien se oscurecieron. ¿Quién era el dueño de Apex Logistics? Audrey giró la tableta para que él pudiera ver. Rastreé la LLC a través de 3 apoderados de Delaware. Termina en una empresa tenedora registrada a nombre de Liam O'Hannon. El silencio en la habitación se volvió absoluto. No estaban tratando de enviar un mensaje sobre territorio, susurró Audrey, la comprensión helando su sangre. Estaban usando nuestras bodegas recién adquiridas para lavar el dinero de su casino. Cuando anulé el contrato y cerré las cuentas, no solo cerré un arrendamiento. Corté su arteria principal de lavado. Atrapé su capital líquido. Adrien fijó la mirada en la pantalla. El mapa táctico en su cabeza se realineó al instante. Los O'Hannon no estaban simplemente enojados. Se estaban asfixiando financieramente. Audrey no los había insultado sin más. Sin saberlo, les había colocado un torniquete en la garganta. ¿Cuánto capital? Preguntó Adrien, su tono mortalmente tranquilo. Según el historial de enrutamiento, Audrey tragó saliva con dificultad, más de $6 millones. Está atrapado en un limbo de fideicomiso porque activé una alerta de fraude cuando cerré la LLC. Adrien se recostó lentamente en su silla. Miró a la mujer sentada frente a él, golpeada, magullada, adolorida y absolutamente brillante. Ella había hecho con una pulsación de tecla lo que sus hombres no pudieron lograr con armas. Había paralizado a una familia rival, y habían intentado quebrarla por ello. Quieren que se libere la retención, resumió Adrien. Te golpearon para asustarte y que revirtieras la acción. Si la revierto ahora, se activa una alerta federal, dijo Audrey rápidamente. La alerta de fraude es automática. El dinero está congelado. La única forma de liberarlo es que la empresa tenedora verifique su estatus fiscal legítimo en persona, algo que no pueden hacer porque son un cartel. Ellos no lo saben, dijo Adrien.
Creen que eres solo una contadora de la mafia reteniendo su efectivo como rehén. Entonces volverán a intentarlo. Ella bajó la mirada hacia su regazo, sus manos temblando ligeramente. La bravuconería de las últimas 4 horas se resquebrajó, dejando que la realidad de la situación la inundara. Ya no era solo una espectadora. Ella era el blanco. Ella era la bóveda. Adrien vio el temblor en sus manos. No lo pensó. Extendió el brazo a través del pequeño espacio entre ellos y cubrió su mano temblorosa con su mano grande y áspera. Su agarre era firme, un ancla. Aubrey dejó de respirar. Miró su mano, luego levantó la vista hacia su rostro. La máscara fría e ilegible que él usaba para el mundo había desaparecido. En sus ojos oscuros, ella vio un fuego feroz y posesivo que la aterrorizaba casi tanto como los hombres con el bate. No volverán a intentarlo, dijo Adrien. No era una promesa. Era una profecía. Porque para la medianoche de hoy, la familia O'Hanlon no tendrá la infraestructura para pagar un taxi, mucho menos un equipo de asalto. La sala de guerra estaba en el nivel subterráneo de la propiedad. No parecía un escondite de mafiosos. Parecía una sala de juntas corporativa de alto nivel, paredes insonorizadas, una enorme mesa de conferencias de caoba y una pared de monitores digitales que en ese momento mostraban mapas de los sectores industriales de Chicago. Para las 8 de la noche, la sala estaba llena de hombres. Carter estaba de pie cerca de los monitores. Otros 3 lugartenientes, hombres de rostros duros y trajes a la medida, estaban sentados alrededor de la mesa. Adrien estaba de pie a la cabeza de la mesa. Aubrey estaba sentada a su derecha inmediata. Su presencia en la sala había provocado una breve y palpable ola de asombro entre los lugartenientes. Los hombres conocían a Aubrey. La respetaban porque temían el control que ella tenía sobre sus salarios. Pero ella pertenecía a la oficina del Penthouse, separada de la crudeza y la sangre. Traerla al búnker, herida y con un cabestrillo, difuminaba líneas que jamás se habían cruzado. Adrien no ofreció explicación alguna, lo cual significaba que nadie se atrevió a pedirla. El objetivo es el Casino Corona Real, le dijo Adrien a la sala, apoyando las manos sobre la madera pulida. Pero no vamos a atacar el piso de juego. No vamos a tocar a los civiles. Vamos a destripar su capacidad operativa. Hizo un gesto hacia Aubrey. Ella respiró hondo. Los analgésicos ya se le pasaban y el dolor sordo en las costillas era un recordatorio constante de por qué estaba ahí. Tocó su tableta y el monitor principal cambió, mostrando un complejo organigrama. El casino es una fachada, dijo Aubrey, su voz firme, resonando levemente en la sala amplia. Su efectivo disponible es bajo. Sus activos líquidos están congelados. Eso significa que están operando a crédito. Pagan a su seguridad, a sus trabajadores del muelle y a sus contratistas en efectivo, diariamente. Señaló 3 ubicaciones en el mapa. La Corona Real no guarda sus reservas de efectivo en el barco. Es un pasivo federal, continuó, deslizándose sin esfuerzo hacia su elemento. Según sus pagos de servicios públicos y los registros de seguridad que extraje de la red de la ciudad, mantienen su efectivo en 3 salas de conteo fuera del sitio, disfrazadas como locales de préstamos rápidos en Hammond. Carter dejó escapar un silbido bajo. Encontró sus alcancías. Si atacan el barco, ellos reconstruyen, dijo Aubrey, mirando a los hombres alrededor de la mesa. Si queman las salas de conteo, destruyen su liquidez. Para mañana en la mañana, sus propios hombres se les voltearán cuando no lleguen los sobres diarios. No necesitan pelear contra un ejército. Solo necesitan dejar de pagarles. Los lugartenientes miraban del mapa a Aubrey y luego a Adrien. La pura eficiencia despiadada del plan era asombrosa. No era una guerra de mafia. Era una adquisición hostil corporativa, ejecutada con extremo prejuicio. Carter, dijo Adrien, con los ojos recorriendo el mapa. Lleva al equipo Alfa a la ubicación 1. Sullivan, tú tomas la ubicación 2. Yo tomaré la ubicación 3. La cabeza de Aubrey giró hacia el de golpe. Usted va a ir. Voy. Eso es un error táctico, dijo ella de inmediato, su cerebro corporativo dominando su instinto de supervivencia. Usted es el director general. No hace trabajo de campo.
Si lo comprometen, toda la estructura organizacional colapsa. La sala quedó en absoluto silencio. Nadie cuestionaba las órdenes de despliegue de Adrien Cross. Jamás. Los lugartenientes contuvieron la respiración. Adrien giró la cabeza lentamente, mirándola hacia abajo. Su expresión era ilegible. Mi empleada fue agredida en la calle. Si no quemo personalmente los activos de los responsables, la calle pensará que me he ablandado. Esto no es una reunión de junta directiva, señorita Miller. Esto es un ajuste de cuentas. Aubrey sostuvo su mirada. No retrocedió. Y si le disparan, entonces yo llevaré los números, calcularé la pérdida, y pagaré por un funeral muy costoso. Lo hará, respondió él con suavidad. Se giró de vuelta hacia los hombres. Apaguen las comunicaciones. Salimos en 10 minutos. Quemen el efectivo. Confisquen los libros. No dejen a nadie con un arma respirando. Los hombres salieron rápidamente, energizados por la violencia inminente. En minutos, la sala de juntas quedó vacía, salvo por Adrien y Audrey. El pesado silencio regresó. Adrien caminó hacia un gabinete de acero en la esquina. Lo abrió, revelando un estante de equipo táctico. Sacó un chaleco antibalas oscuro. Audrey lo observó quitarse el saco de su traje y desabotonar su camisa de vestir. Ella debió apartar la mirada, pero no pudo. Su torso estaba surcado de músculo, marcado por un arreglo de cicatrices pálidas e irregulares, testimonios de un pasado brutal del que ella solo había visto los acuerdos financieros de compensación. Un tatuaje masivo e intrincado de un cuervo se extendía por su pectoral izquierdo, sus alas envolviendo el hombro. Se puso el chaleco antibalas sobre la cabeza, ajustando las correas a los costados. Revisó el mecanismo de una Glock 19 negra mate, sus movimientos económicos y ensayados. «Estás enojada», dijo Adrien, sin mirarla mientras cargaba un cartucho de repuesto en su cinturón. «Estoy siendo lógica», corrigió Audrey, con la voz tensa. Su participación personal aumenta el perfil de riesgo exponencialmente. Adrien caminó de vuelta hacia la mesa. Se inclinó, colocando una mano a cada lado de la silla de ella, atrapándola. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que irradiaba de él, oliera el aceite de arma y el cedro. «No soy un director general, Audrey», dijo él en voz baja, su voz una amenaza de terciopelo oscuro. «Soy un monstruo que aprendió a usar traje. No confundas las dos cosas. Te tocaron. Te hicieron sangrar. No hay libro contable en el mundo que balancee esa ecuación sin fuego». Él la miró fijamente, buscando el miedo que sabía debía estar ahí. Quería que ella se sintiera repelida por él. Quería que ella recordara lo que él era, para mantener el muro de contención entre ellos. Pero Aurey no se encogió. Miró las cicatrices en su pecho, el arma en su cadera, y finalmente sus ojos. «Entonces no falle», susurró ella. Un músculo se tensó en la mandíbula de Adrien. Por un segundo aterrador y sin aliento, él se inclinó más cerca. Su mirada bajó hasta la boca de ella. La tensión entre ellos se quebró, transformándose de furia protectora en algo feral y eléctrico. Él se retiró abruptamente, rompiendo el hechizo. «Cierra las puertas del búnker desde adentro», ordenó con brusquedad. «No las abras para nadie más que yo». Se dio la vuelta y salió de la sala. Audrey se quedó sentada en el silencio, escuchando la pesada puerta de acero deslizarse hasta cerrarse, su corazón martilleando contra sus costillas magulladas, comprendiendo con claridad aterradora que ya no era solo una empleada. Era suya. Y él iba a la guerra por ella. El local de jamón olía a alfombra húmeda y cloro barato. El letrero de neón que colgaba en la ventana enrejada decía «Fast Cash Advance», en un rosa violento y parpadeante. Adrien estaba sentado en el asiento del conductor de un sedán negro sin marcas, al otro lado de la calle. El motor estaba apagado. La lluvia había vuelto a comenzar, una llovizna helada y constante que hacía brillar el asfalto. A través del parabrisas, observó a dos hombres dentro del vestíbulo iluminado. No eran empleados. Los empleados no usaban chaquetas de cuero a la medida que se abultaban en la cadera, y no fumaban cadena mirando fijamente la puerta principal. Su auricular crepitó con una breve ráfaga de estática.
Alfa en posición, esperando, murmuró la voz de Carter. Beta listo, repitió Sullivan un segundo después. Adrien revisó la esfera luminosa de su reloj. 1:42 de la madrugada. Ejecuten, dijo Adrien. No esperó a escuchar la confirmación. Salió del vehículo hacia la lluvia helada. No corrió. Cruzó la calle vacía con un paso pesado y medido. Metió la mano bajo su chaqueta, sacando la Glock. No se molestó en cargar la corredera. Ya llevaba una bala en la recámara. El tiempo era un lujo en una irrupción, y el sonido era una advertencia. Levantó el brazo izquierdo, envolviendo la lana pesada de su manga sobre el puño, y lo lanzó a través de la puerta de vidrio del local. El vidrio templado se hizo añicos con un crujido concusivo, cayendo en cascada como diamantes brillantes. Adrien metió la mano por el hueco irregular, abrió el cerrojo y empujó el marco. Los dos hombres del vestíbulo giraron, sus manos lanzándose hacia sus cinturas. Adrien disparó 2 veces. No apuntó al centro de masa. No quería un tiroteo prolongado. El arma con supresor escupió 2 chasquidos apagados. El primer hombre recibió un balazo en el hombro derecho, el impacto lanzándolo con fuerza contra una fila de archiveros. El segundo recibió un disparo en la rodilla. Cayó al instante, gritando, dejando caer la pistola que apenas había alcanzado a desenfundar. Adrien pasó junto a ellos. Pateó el arma caída al otro lado del linóleo. No miró a los hombres sangrando. Eran solo peones. Contratistas. El objetivo estaba detrás de la puerta de acero reforzado al fondo de la sala. Levantó su arma y disparó 3 tiros al mecanismo de cierre de la puerta de acero. El metal se deformó, humeando. Adrien enfundó su arma, retrocedió y descargó una patada frontal devastadora contra la manija. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra el muro de yeso. La sala de conteo era pequeña, sin ventanas, iluminada por fluorescentes crudos sobre el techo. Había una mesa en el centro. Sobre ella, envuelto en bandas de goma y apilado como ladrillos, estaba la sangre vital del sindicato O'Hannon. Cientos de miles de dólares en billetes pequeños e imposibles de rastrear. El único hombre en la habitación, un contador mayor y calvo con un libro de cuentas abierto frente a él, lanzó las manos al aire, el rostro completamente drenado de color. Solo soy un contador, tartamudeó el hombre, retrocediendo hasta que sus hombros golpearon la pared. Soy nadie. Adrien miró al hombre, luego al dinero. Toma tu abrigo. Sal por la puerta principal. Si miras atrás, te mato. El hombre pasó corriendo junto a Adrien, resbalando sobre el vidrio roto del vestíbulo mientras huía hacia la noche lluviosa. Adrien quedó solo. Sacó del bolsillo de su chaqueta una bengala pequeña y pesada. Rompió la tapa. Un fuego químico rojo y cegador cobró vida, siseando con agresividad, llenando la pequeña sala con el hedor ácido y punzante del azufre. La arrojó al centro de la mesa. Los billetes se prendieron al instante. El papel envejecido se encendió, una torre de verde volviéndose negra en segundos. Adrien se quedó ahí un largo momento, observando el imperio arder. El calor bañaba su rostro, secando la lluvia fría sobre su piel. Este era el costo de tocarla a ella. $1 millón convertido en cenizas por un solo moretón en su mandíbula. No sintió absolutamente ningún remordimiento. Ubicación 3 está oscura, dijo Adrien en su auricular, dándole la espalda al fuego. Alfa oscura, reportó Carter, el sonido de sirenas aullando débilmente de fondo en la transmisión. La bóveda es escoria. Beta oscura, añadió Sullivan. Encontramos resistencia, 3 hostiles caídos, pero el efectivo desapareció. Reagrúpense, ordenó Adrien. A kilómetros de distancia, encerrada bajo tierra en el búnker silencioso y fuertemente fortificado, Audrey escuchó la transmisión filtrarse por la radio táctica sobre la mesa de caoba. Ubicación 3 está oscura. Soltó una respiración que sentía haber contenido durante una hora entera. Sus hombros se relajaron. La adrenalina que la había mantenido erguida y concentrada comenzó a drenarse, dejando atrás un agotamiento frío y hueco. Miró el mapa digital en el monitor de la pared. Los 3 puntos rojos que marcaban los locales de préstamos rápidos habían desaparecido.
La familia O'Hannon estaba en bancarrota. Para mañana, no podrían costear ni la gasolina para llevar un equipo de asalto a la ciudad, mucho menos pagarles a los hombres para apretar los gatillos. Ella había hecho esto. Aurey miró sus propias manos. Estaban pálidas, las uñas cuidadosamente arregladas. No tenían callos, no tenían sangre. Pero habían tecleado las pulsaciones que orquestaron la ruina financiera de toda una organización criminal. Ella había trazado el mapa. Adrien solo lo había seguido. Esperó a que llegara la culpa. Esperó la revulsión moral que asumía que una persona normal debía sentir al cruzar la línea de Sibila, arquitecta del sindicato. No llegó. En su lugar, solo había una satisfacción profunda y oscura. Habían intentado quebrarla. La habían tratado como un eslabón débil, un blanco fácil para explotar, y ella los había desmantelado desde una silla de cuero. Apoyó la cabeza contra el respaldo alto de la silla, cerrando los ojos. El dolor en sus costillas latía al ritmo de su corazón. Estaba increíblemente cansada, pero no dormiría. No abandonaría el búnker. Tenía que verlo cruzar esa puerta de vuelta. Eran casi las 3 de la madrugada cuando los pesados mecanismos de cierre de la puerta del búnker finalmente se activaron. Aurey se enderezó, haciendo una mueca cuando sus músculos magullados protestaron ante el movimiento brusco. Observó la puerta de acero deslizarse abierta con un pesado siseo neumático. Adrien entró. Traía consigo el olor del mundo exterior, lluvia helada, asfalto mojado, el tan metálico del aceite de arma, y bajo todo eso, el hedor crudo e inconfundible del humo químico. Estaba ileso. Eso fue lo primero que registró la mente analítica de Audrey. Sus movimientos eran fluidos, sin el paso rígido y compensatorio de un hombre ocultando una herida. Pero se veía absolutamente exhausto. La energía brutal y vibrante con la que había salido, había desaparecido, reemplazada por un cansancio vacío. Se detuvo justo dentro de la puerta. No habló. La miró a ella, sentada a la cabeza de la mesa de conferencias, el resplandor de los monitores proyectando sombras sobre su rostro pálido y el vendaje blanco en su sien. Lentamente, Adrien se quitó la chaqueta táctica mojada, dejándola caer al suelo. Se desabrochó el chaleco antibalas, el velcro rasgándose ruidosamente en la habitación silenciosa, y lo dejó caer junto a la chaqueta. Quedó en su camisa de vestir arrugada, las mangas subidas, sus antebrazos manchados de hollín y ceniza. Desenganchó la Glock de su cinturón y la colocó sobre una mesa lateral. Solo entonces volvió a mirarla. Aurey se puso de pie. Lo hizo con cuidado, favoreciendo su costado herido, pero se negó a permanecer sentada. ¿Hay bajas?, preguntó, su voz baja pero firme en la sala amplia. Ninguna de las nuestras, respondió Adrien. Su voz sonaba áspera, raspada por el frío y el humo. El dinero desapareció. Sus operaciones están completamente paralizadas. La policía encontrará 3 locales quemados. Dado el vecindario, lo atribuirán a incendios provocados por pandillas locales. Para cuando los O'Hannon descubran cómo manejar las consecuencias, el territorio ya habrá sido absorbido por las bandas del lado norte. Adrien se pasó una mano por el rostro, frotándose la barba oscura en la mandíbula. Terminó, Aurey. Caminó lentamente hacia la mesa de conferencias. No se sentó en una silla. Apoyó la cadera contra el borde de la pesada madera de caoba, justo al lado de donde estaba ella. Miró hacia el suelo, sus hombros anchos subiendo y bajando con un suspiro pesado. Aurey lo observó. El muro de contención que había existido entre ellos durante 5 años. La regla no escrita de que ella era la cara corporativa impecable e intocable y en la realidad violenta. Había desaparecido. Se había quemado en una sala de conteo en Hammond. Ella se acercó más a él. No pensó en los límites. Simplemente reaccionó al agotamiento que irradiaba de él. Está sangrando, notó ella con suavidad. Adrien miró hacia abajo, hacia su mano izquierda. Un fragmento de vidrio de la puerta del local le había cortado el costado de la palma. Ni siquiera lo había notado. Un delgado hilo de sangre seca corría hasta su muñeca. No es nada, murmuró. Aurey no discutió. Se dio la vuelta, caminando lentamente hacia el botiquín médico que el doctor Aris había dejado sobre un mostrador lateral esa misma noche.
Regresó con una botella de solución salina, una gasa y cinta. Adrien la observó acercarse. No se apartó. Dejó que ella se parara justo frente a él. «Dame la mano», instruyó ella. Él vaciló, luego levantó la mano izquierda. Aurey la tomó. Su agarre era ligero, atento al corte, pero firme. El contraste entre los dedos pálidos y limpios de ella y la mano grande y manchada de hollín de él era marcado. Destapó la solución salina con su mano buena y la vertió sobre el corte, lavando la sangre y la ceniza. Adrien no se estremeció ante el ardor. No estaba mirando su mano. Estaba mirando el rostro de ella. Estudió la intensa concentración en sus ojos, el leve fruncimiento de su ceja, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, despeinado y sin arreglo. «No deberías haber visto esto», dijo Adrien en voz baja. Las palabras sonaron como una confesión arrancada desde lo profundo de su pecho. «No deberías estar aquí abajo. Perteneces a la oficina de cristal. Perteneces a la luz». Aurey dejó de vendar la herida. No soltó su mano. Levantó la vista, encontrándose con su mirada oscura y legible. «La luz es una ilusión, Adrien», dijo ella. Su voz carecía de su pulido corporativo habitual. Era cruda y profundamente honesta. «La oficina de cristal se financia con la sangre que usted derrama en la oscuridad. Siempre lo supe. Solo fingí que no. Esta noche», hizo una pausa, tragando con dificultad, «esta noche dejé de fingir». «Te obligaron a hacerlo», contrarrestó él, su mandíbula tensándose. «Actuaste por supervivencia. No dejaré que vuelva a suceder. Mañana puedes volver a los libros. Nunca más tendrás que tocar este lado de las cosas». «No». La palabra fue suave, pero llevaba una finalidad absoluta. Los ojos de Adrien se estrecharon levemente. «No, no voy a regresar detrás del muro», dijo Aurey. Dio un paso más cerca, parándose directamente en su espacio. «Corté una arteria de $6 millones esta noche. Rastreé su liquidez y mapeé su destrucción. Ya no soy solo una espectadora que cuadra su chequera. Soy parte de esto». Adrien la miró fijamente. Sintió una emoción posesiva y peligrosa recorrer sus venas, eclipsando por completo su agotamiento. Durante años, la había mantenido aislada, convenciéndose de que la estaba protegiendo, preservando su pureza. Pero mirándola ahora, magullada, inquebrantable, exigiendo su lugar en su mundo brutal, comprendió que ella nunca había necesitado protección contra su oscuridad. Era lo suficientemente fuerte para pararse en ella junto a él. Lentamente, Adrien liberó su mano vendada del agarre de ella. La levantó, sus dedos rozando la mejilla de Aurey, ligeros como una pluma, a centímetros del moretón púrpura oscuro en su mandíbula. «Si te quedas de este lado del muro, Aurey», murmuró Adrien, su voz cayendo a un susurro áspero, «no hay vuelta atrás. Perteneces al sindicato. Perteneces a la calle». Su pulgar trazó la línea de su pómulo. «¿Y me perteneces a mí?». No lo preguntó. Lo declaró como un hecho territorial. Esperó a que ella retrocediera, a que su instinto de supervivencia corporativo tomara el control y huyera del monstruo. Aurey no huyó. Se inclinó ligeramente hacia la calidez de su palma áspera, su corazón martillando contra sus costillas magulladas. El miedo a los hombres en el callejón había desaparecido, reemplazado por completo por la gravedad aterradora y absorbente del hombre frente a ella. «Yo cuadro los libros, Adrien», susurró ella, sus ojos fijos en los de él. «Sé exactamente cuánto valen mis activos». «Y sé dónde pertenecen», respondió Adrien. Adrien dejó escapar una respiración entrecortada. Deslizó su mano hacia la nuca de ella, sus dedos enredándose en su cabello. No la besó. Todavía no. Simplemente la atrajo hacia adelante hasta que la frente de Aurey descansó contra su hombro, sosteniéndola con fiereza contra su pecho. Cerró los ojos, inhalando su aroma, sintiendo el ritmo constante de su respiración contra sus costillas. La guerra había terminado. Los libros estaban cerrados. Y por primera vez en su vida, Adrien Cross supo exactamente por qué estaba dispuesto a luchar. Si la tensión en ese búnker te dejó sin aliento, entonces sabes que así es exactamente como debe sentirse un verdadero romance de mafia,
crudo, real, y construido sobre una lealtad innegable. Adrien y Audrey demostraron que el verdadero poder no está solo en la violencia. Está en el entendimiento silencioso entre dos personas que se niegan a romperse. Si te encantó ver caer ese muro de contención y ver arder finalmente esta historia de amor de fuego lento, dale like a este vídeo. Compártelo con quien busque una experiencia de storytelling auténtica y emocional. Y no olvides suscribirte al canal para que nunca te pierdas el próximo capítulo intenso de su reinado.